Buenas tardes, profesor. Hoy tenemos el gusto de explicarle un poco sobre lo que han sido las aportaciones del señor David Ricardo a la economía. En este caso estaremos explicando un poco sobre lo que es la ley de los rendimientos decrecientes. En este caso explicaremos un poco sobre lo que fue la vida y obra del señor David Ricardo. David Ricardo dice que nació en Londres el 18 de abril de 1772 y fallece el 11 de septiembre de 1823. Fue un economista inglés de origen sefardí, portugués, miembro de la corriente de pensamientos clásico y económico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Continuó y profundizó el análisis del circuito de producción de la República, cuyo origen se remonta a Quesnay y al fisiocratismo. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios y uno de los indicadores del razonamiento que daría lugar a la que hoy en día conocemos como la ley de los rendimientos decrecientes. La ley del rendimiento decreciente es conocido como un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio, que añade factores productivos a la creación de un bien o servicio. Se trata de disminución marginal, es decir, aumento cada vez. Por eso, otra manera de llamar a este fenómeno la ley de rendimientos marginales decrecientes. Según la ley de rendimientos marginales decreciente, incrementa la cantidad de un factor productivo en la producción de un bien y servicio. Cuestión provoca el rendimiento de la producción sea más a medida que incrementan este factor, siempre y cuando se mantenga el resto de los factores a nivel constante. Normalmente en la función de producción, cuantos más trabajadores hay, mayor es la producción. Es necesario explicar la ley decreciente. Si aumentó la cantidad de un factor productivo, dejamos fija la cantidad empleada, del resto llegará a un aumento, en la que la cantidad de producto final que obtendremos es menor medida que vamos a producir más y más. La ley de rendimiento decreciente se atribuye generalmente al economista David Ricardo, aunque sus propios fueron definidos por el napolitano Antonio Serra muchas décadas antes. Por ejemplo, explicamos un poco sobre lo que son los rendimientos de la ley decrecientes. Muestra las existencias sobre los rendimientos decrecientes pueden parecer lógico si lo pensamos desde el siguiente punto de vista. No tener más obreros en una construcción. Es necesario el trabajo que se realizará de manera rápida y eficiente. Puede llegar a un punto en el que tantas personas trabajando en un mismo espacio pueden llegar a incondicionarse por falta de espacio y no realicen sus tareas correctamente. Una mayor cantidad de obreros, obviamente, hará que el nivel de producción disminuya por cada unidad de obrero empleado. En este caso, el aumento marginal de la producción es negativo. Sucede lo mismo en el aumento del factor capital, por ejemplo. Imaginemos que un huerto lo trabaja una sola persona. Entonces, el trabajo que tiene que hacer para producir es enorme porque es un solo trabajador. Necesitaría muchos trabajadores para que la producción sea más eficiente y el trabajo sea menos complicado. Si se compra un tractor podrá realizar muchas mejoras, mucho mejor sus tareas. Pero si compra otro tractor se le hará muy complicado. ¿Por qué? Porque él solamente es una persona y no tendrá quien conduzca el otro tractor, lo que significa que el trabajo sería aún más complicado,
ya que no puede conducir los dos tractores a la vez. Así como el primer tractor que hizo que la producción aumentara, el segundo tractor, es decir, que el rendimiento marginal fue cero al añadir el segundo tractor. El punto extremo de la ley del rendimiento. El punto extremo de la ley del rendimiento, siguiendo el supuesto anterior y empleados números sencillo, aquel que el rendimiento conseguido por el último factor de producción incorporado fuese cero o incluido inferior. Así podríamos suponer una tendencia a beneficios tal: 5.000 más 4.000 más 3.000 más 2.000 más 1.000 más 0, en la que sucesiva incorporación de factores productivos originan finalmente una situación intervale de cero o antieconómica negativa. La ley de los rendimientos decreciente exige ciertos factores en su entorno, tales como lo son los factores de producción que deben ser homogéneos. La situación requiere estabilidad y los factores de producción nunca van a estar solos. Es decir, los factores de producción deben ser homogéneos porque, por ejemplo, en el caso de la parcela, la cantidad de tierra cultivable es siempre la misma, o la dependencia de los trabajadores que excluyen a la opción de labranza tecnificada. La situación que requiere la estabilidad. No pueden introducirse otros medios técnicos que supongan alcanzar un nuevo rendimiento decrecientes, tal como sucede actualmente en muchos sectores de la industria, con el ánimo de aumentar sus rendimientos y sus índices de producción. Muchas partes incurren a la tecnología e infraestructura que corresponden a la línea de rendimientos decrecientes. Aportaciones personales. Según nuestra investigación sobre este tema, hemos aprendido sobre las teorías de muchos economistas en clases anteriores y sabemos lo gran importante que tiene conocer sobre los aspectos económicos en materia de la economía global. Cabe mencionar que es muy importante destacar sobre la situación que se vive no a nivel nacional, sino que a nivel global, pues que esta pandemia ha afectado a la economía mundial en un 79.7% en el mundo entero. Con esto se ha visto muchos comercios cerrados, la tasa de la mortalidad y desempleados, la afectación en la educativa, sabiendo de muchas importancias para el futuro de la juventud. Sin embargo, entrando en el tema que nos compete, explicar un poco sobre la ley de rendimiento decreciente no es negativo, es decir, que a un nivel de producción inferiores a lo alcanzado de incorporar a nuevos niveles del proceso de productivos. Muchas gracias.